¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Bueno, después de la marcha de las madres de cada jueves, aquí estamos comenzando por la 530. Que vuelvan las ideas. Vamos hasta las 6 de la tarde. Saludo muy rápido a la barra querida. Hola Luispa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Néstor. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. A ver, empezó a rodar la pelota y eso es un dato de la política, de lo social, de lo económico, de la geopolítica, sin dudas. Por este mundial, que siempre lo es, pero este en particular tiene una enorme cantidad de lecturas, de abordajes, y por supuesto vamos a estar pendientes de eso, y además por los futboleros y futboleras que somos aquí en la Argentina. Ya le está ganando México a Sudáfrica 1-0 en el partido inaugural que se está jugando en el tan querido por nosotros Estadio Azteca. Déjame decirte, Pablo, que Sí. con toda la energía que le metiste a la previa, y cuando digo a la previa estoy hablando de 2 años atrás por lo menos, convocarse a las plazas, todas esas cosas que decía, Sí. te noto muy tranquilo, muy relajado, como si no estuvieras en clima, te diría. Estoy. Lo que pasa es que estamos en el arranque, están pasando un montón de cosas, pero estoy muy prendido. Bueno. Te tengo que reconocer. No, yo dije, cuando empiece el Mundial, Pablo viene con la camiseta. Y no, yo te agité hasta para traerte a vos, así, Bueno, hasta acá. Te tengo que creo que lo reconocer lograste. que es muy contradictorio. Son sensaciones muy contradictorias las de este señor. mundial, por un montón de cosas que están pasando. No es que los mundiales... Siempre pasan cosas en los mundiales. Siempre pasan cosas y todos son espejo de sociedades, de relaciones de fuerza, de comercio, del espectáculo, siempre. Y el fútbol le pelea palo a palo. Este en particular nos agarra en un mundo tan hostil y están pasando tantas cosas que lo reflejan. Qué bueno, pero empezó a rodar la pelota y de eso también nos vamos a ocupar en un rato nomás. ¿Viste la ceremonia? Yo no pude ver apenas algunos así medio de reojo. Sí, vi la apertura que fue bastante corta, creo que media hora con toda la furia, Sí. si es que llegó a media hora. Una sucesión de eventos musicales, algunos de muy mal gusto, incluso te diría, no estoy hablando de lo musical, sino ese tipo de letras que para... el gusto. Sí, el reggaetón para un mundial. Terrible. Me parece que no va del todo. Qué sé yo, cada Pero uno es la podrá música juzgar. que se escucha, Sí, ahora, pero mi amigo. berreta. Y te digo algo, despliegue en términos de show. Creo que es la peor que vi. No, está bien, nadie Es me podrá el decir. viejo de los Muppets, posta. Terrible, terrible. Del balcón, Un ¿no? desastre, un desastre. Bueno, es la primera de las aperturas. Es la primera porque mañana, esta fue en México, en el Estadio Azteca, mañana será el turno de Canadá y Estados Unidos. Y viste cómo son los yanquis, ¿no? Esta cosa que se guardan lo bueno. ¿Cómo son los se yanquis? guardan lo bueno para ellos, te van a hacer un show para dejar a México mal parado. Ya lo veo venir. Bueno, no sé, de lo poquito que vi, cantó Shakira también, al que le gusta Shakira. me está pareció muy bien. más así, pero visto, no me animo a caracterizrizarlo, mucho menos con quien sí lo vio, ¿no? Y fue No, bueno, acá letal de la Pablo. subjetividad juega, Siempre. Reconocible, Mana Sí. abrió la ceremonia y la cerró Shakira. En el medio una cantidad O sea, de... ¿te gustó lo de tu época? ¿Lo otro te parecía? No me gustó. No me gustó. Ah. Tampoco me gustó. ¿Tuvo no me Lila gustó Downs? Estuvieron Lila Los Downs. Ángeles, No. ¿cómo se llama? Los Ángeles Azules. abrió Lila estuvieron Downs, también. tenés razón. Al comienzo de todo estuvo Lila Downs, que siempre está bien Lila Downs, en un contexto raro, pero pasó rápido, se fue y... Bueno, muy bien. Y vino todo lo demás. Gracias. ¿Vos la viste? No la vi esa. Pero sí compartí recién en el grupo nuestro un reel de una periodista mexicana que se llama Disonancia Cognitiva. Sí. Que eso es un poco lo que decís vos, ¿no? Que todo el mundo sabe el afano de la FIFA, la corrupción, Trump, etcétera, lo que pasa con Irán, etcétera, 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 y sin embargo, ¿por qué uno se emociona con la pelota y brotan algunos sentimientos de pasión? ¿No? Está muy bueno porque ella rescata la comunidad que se genera a través del fútbol, aún sabiendo todo lo ladri que es todo lo que se mueve alrededor. Bueno, en un ratito nos metemos en algunas cositas que hayamos visto del Mundial, del juego y de las otras historias, esas que nos trae Néstor, y hablaremos algunas cosas de la selección argentina, porque ya hay reemplazante para Valerdi, es Senesi, Marco Senesi, el jugador argentino, que jugaba en Inglaterra, en la Premier, pero que había quedado libre, estaba de vacaciones en Ibiza, pero entrenando
porque el tipo sabía que Y era quizá la carta que más era sonaba, una, ¿no? sí. Bueno, a ver, esto por un lado, le metemos pata porque recién estamos arrancando que vuelvan y hay mucho para contar. Está Fabián Waldman además para darnos información muy picante del gobierno respecto al tema Adorni. Ahora vamos a eso. Hace minutos nada más el INDEC publicó el dato de inflación respecto de mayo. El dato de mayo que es 2,1% es el dato de mayo, el índice Sí. de precios al consumidor en la acumulada del año llega a 14,7. ¿Cuál es el dato a rescatar o destacar? Que la inflación del mes anterior había sido el 2,6. En un rato analizaremos por eso los rubros que tiraron un poquito hacia abajo la inflación, que como ya hemos dicho, y me anticipo a lo que alguno pueda comentar también, está medida de la manera que está medida, ¿no? Sí. Tan cuestionada, digo, por la sensación que tenemos cada uno de nosotros cada vez que vamos al supermercado de la esquina Claro. a comprar algo, ¿no? Pero bueno, la inflación oficial, según el INDEC, es del 2,1%. venía del 3,4, 2,6. El anterior. O sea, quiero decir, va Sí, sí. confirmando que Bien. se estaciona en los alrededores del 2. Los especialistas dicen lo difícil va a ser perforar esa inflación, que es una inflación muy alta en términos mundiales para la Argentina y por la historia que tenemos. Por supuesto se mira de otra manera, pero claro, yo creo que el análisis no puede escaparse de la convivencia de un objetivo. Ponele. El gobierno en el presupuesto dijo otra cosa. Para que el gobierno le acierte al presupuesto inflacionario del 2026, tiene que dar negativo de acá hasta fin de año. Entonces, eso no va a ocurrir. Es una inflación alta, no se está cumpliendo el objetivo del gobierno, que dijo que en agosto empezaba con 0, y lo fue pateando, pero que iba a empezar con 0. Ahora, más allá de todo eso, la convivencia de ponele una rimada de bochín respecto a la inflación, aunque la próxima siga siendo 2, en vez de conviviendo con la destrucción del empleo, con la destrucción de la industria, Claro. con el ajuste de la familia, bueno, me parece que ya nos estamos Eso dando es cuenta. clave, ¿no? te adelanto un factor, el valor más bajo se dio en prendas de vestir y calzado, Sí. 0,3% fue el aumento ahí, prácticamente no hubo inflación y eso habla del momento del pueblo argentino y de la industria también, y el más alto 3,4% y tiene que ver con comunicación. Bueno, entiendo que los regulados están también ahí por arriba, que son los que estamos obligados a consumir, está por arriba del promedio. Ahora volvemos a un análisis más detallado. Sumabas, Néstor, algo. No, algo, vos decías, es una inflación alta para Milei. Uno en la Argentina está acostumbrado a la inflación alta, pero es una inflación muy alta respecto de los gobiernos anteriores también. Quiero insistir en Tenés eso. razón. La inflación promedio, estos son datos oficiales, la inflación promedio mensual de Néstor Kirchner fue 1%. La inflación promedio mensual de Cristina fue 1,8%. La inflación promedio de Macri fue 2,9%. Y la inflación promedio de Alberto fue 6,2%. La inflación promedio de Milei es 4%. Es decir, salvo Alberto, es más alta que cualquier otro de los gobiernos anteriores. Habría que remontarse a las altas inflaciones de Alfonsín y de Menem para hacer algo peor. O sea que no resiste ningún análisis esto de que estos tipos han logrado vencer la inflación. Sí, Claro. respecto de los últimos 2 años de Alberto, por supuesto, pero de nada más. Claro. Lo que no resiste ningún análisis. Ayer se presentó en televisión, se presentó en sede mediática, después de haber denostado por completo las preguntas de los colegas en la sala de periodistas, en las conferencias, diciendo que él no tenía que responderle nada a la prensa, que él tenía que resolver eso en otro lugar. Bueno, eligió tratar de zafar la situación con un periodista. Esto es un primer dato. Podría no haber dicho nada, presenta la declaración jurada y no dice nada. Sintió la necesidad, pidió pista con un periodista. Este es el primer punto. El segundo punto, Sí, con un periodista con el que se siente muy cómodo. lo que quieras, pero estaba con un periodista. Sí. Es decir, algo importan entonces. Defíname, ¿no? periodista. Está bien, bueno. Ahora vamos a hablar con Fabián para que, me parece, nos dé el dato que corrobora esto que les voy a decir. Yo creo que le han bajado el pulgar a Adorni de todos lados. Le baja el pulgar la política aliada a través de Darío Nieto. El macrismo salió a decir esto no responde nada y hay que ver si esa billetera realmente era de él. Aparece la prensa hegemónica tratándolo de chorro para abajo, y sobre todo el músculo que se ejercitó
para hacer pedagogía respecto del caso Libra, las criptomonedas o el mundo cripto, se volcó a analizar lo que efectivamente estaba explicando Adorni sobre de dónde sacó la plata que efectivamente tenía. Y ya salieron a decir, mira, esto no se resiste. Empezaron a aparecer archivos que muestran que en el periodo en que él dice que hizo esa inversión, había dado entrevistas diciendo que él no entendía nada todavía de las Bitcoin, que no sabía manejar muy bien el tema. Y por otro lado, se mete él mismo en un delito que lo puede inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos, que es la omisión maliciosa de datos. Es decir, Adorni confiesa que mintió. Sí, pero a ver, por evasión nadie fue preso, no fue preso Macri, no fue preso Galperín, o sea, por evasión no. Estamos hablando de la vida política, me parece, bueno, de Adorni, pero ¿no? él opta por la evasión y no por la coima, porque recaudó para algún otro. Claro. Él opta por la variante de la evasión. Así ¿Por qué? es. Porque Milei dijo que evadir es ser héroe nacional. Entonces él está protegido desde el punto de vista ideológico por el presidente. Está bien el punto de Néstor. Sí, porque además se ampara, no solo él, hoy se conoció una lista de un montón de funcionarios amparados en la misma regulación, Sí. una regulación hecha, la de inocencia fiscal, hecha para afanar. Se armaron hasta una regulación para poder afanar. Para ocultar lo no Pablo, para lo afanar. omitido, sí. Se armaron una regulación para afanar y que queden cubiertos. Está todo absolutamente pensado. Enseguida vamos a hablar aún más con este, pero hay algo que me parece marca el tono, ¿no? Porque a vos te puede bancar Adorni y toda su ideología, y la hermana, y los perros, pero si la política en general, si el Es sistema así. político te baja el pulgar, sonaste. Fabi Wollman, ¿qué pasó con Patricia Bullrich y Manuel Adorni? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están Pablo, Néstor, estimadísimo Luispa? Acá con los colegas estamos diciendo que no teníamos hoy para un minuto de paz, pensábamos que íbamos a poder ver tranquilos el partido de fútbol, pero entre que publicó la declaración jurada Adorni un segundito antes que empiece el partido y las declaraciones anteriores de Patricia Bullrich, que en principio las hizo en el Diario de la Nación y luego se fueron extrapolando a todo el resto de los acreditados aquí en Casa Rosada. Te leo el textual porque vale la pena prestar atención a lo que dijo media hora antes de ingresar en la reunión de mesa política que duró aproximadamente 2 horas 40, muy extensa. Epa. Recordemos que esta mesa política está compuesta por Patricia Bullrich, Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Lule y Martín Menem, Diego Santilli e Ignacio Débil, este último que es de alguna manera el nexo entre el Congreso y la Casa Rosada. Pero yendo específicamente a las palabras que pronunció en este mensaje que mandó a algunos, Patricia Bullrich dijo sobre las declaraciones de Adorni de ayer: esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado. Y ahora, cierra el mensaje, será la justicia la que tendrá que determinar. En síntesis, la versión de Adorni no es avalada por Patricia Bullrich. Y acá te agrego además un dato que tiene que ver con quienes apoyaron efectivamente al jefe de gabinete desde ayer a las 11:30 de la noche cuando terminó su reportaje. Únicamente lo hizo Javier Milei reposteando un posteo de Santiago Oría. No hay ningún posteo directo de Javier Milei diciendo vamos la libertad carajo, lo que dijo Adorni es verdad. Es más, quienes más se subieron al caballo de apoyo de de Manuel Adorni, es el sector que fue ninguneado por Adorni en su entrevista de ayer, que es el de Santiago Caputo. Tanto el Gordo Dan como Santiago Caputo se subieron a ese pony y salieron a apoyarlo a lo que dé lugar. Esta es una mirada que de alguna manera muestra a las claras que los ministros no estaban convencidos y entre comillas esperaban la respuesta de Patricia Bullrich para saber qué hacer. Me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con los antecedentes. De hecho, todos esperábamos la lectura de Patricia Bullrich de la entrevista para saber cómo iba a seguir lo que mostraba a las claras
era un dibujo. Yo digo que entre la baja de la inflación al 2.1 y la declaración jurada de Manuel Adorni, no sé con qué cuadro quedarme, Pablo. Sí. A ver, no entiendo, es un posteo de Santiago Oría lo que estamos viendo en Tucumán. Es un posteo de Santiago Oría apoyando, no, este es viejo, me confundí, perdón. Este no es el posteo que tenía que enviar, disculpa. Ahora lo ponemos. Hay un posteo de Santiago Oría. Sí, lo vimos, no entendía si me estaba perdiendo alguna información importante. No, eso es otro, lo vemos en otro, en otro que es la interna libertaria. Primero, sí. el dato de que Patricia Bullrich haya dado esa comunicación, que es on, no es off. Es on. Sí, es on. Media hora antes de la reunión política, Patricia Bullrich pasó por al lado del auto de Adorni, sacó la llave de su casa y desde el fondo hasta el frente lo rayó completo, digamos, ¿no? Sobre la raya que ya la había hecho antes, las varias rayas anteriores, volvió y pasó un rayonazo. Atención con lo que dice Fabián respecto del apoyo de la banda de Santiago Caputo. Atención con la relación entre Adorni y la banda de Santiago Caputo. Atención con eso. ¿Y qué es lo que está protegiendo ese vínculo? Atención con esto, de aquí en adelante. Prestemos atención, qué es lo que ocurre en ese sentido. Bueno, yo no sé, me parece, Fabi, podemos hablarlo después en cualquier momento, pero más allá de los detalles que los podemos seguir compartiendo, yo creo que lo que está claro es que lo de ayer no convenció a nadie. Absolutamente a nadie. A nadie de los que le importan a Adorni, digamos, ¿no? Claro, al resto ya sabíamos que no lo iba a convencer. Olvídate. No, Adorni es lo que acabo de preguntar, porque en definitiva se trata de eso. Podemos poner el tuit de Adorni confirmando que va a seguir en el mes de julio, porque acaba de salir de la reunión de la mesa política y aseguró que va a estar presente en el Senado en el mes de julio. Esta es la única información que tenemos de una reunión en la que supuestamente se iba a festejar el cumpleaños de Patricia Bullrich. Sí. Adorni llegó a la Casa Rosada con una torta para soplarle la velita. No es cierto, lo que estás diciendo. ¿Llegó con una torta, Adorni? Sí. Me dicen que se sacó la foto con Patricia Bullrich y yo. De hecho, desde otro sector, todo es un papelón. Desde otro sector de los que forman parte de la mesa política me dijeron: me quieren empomar con una foto con Adorni y yo no quiero estar ahí. A ver, Fabi, te propongo lo siguiente, pues está Eduardo Valdés para charlar con nosotros, quiere una mirada política de lo que significa. Es el jefe de gabinete, muchachos, muchachas, es el jefe de gabinete de una política hiperreconta degradada. Te propongo, me interesa a ver qué información tenemos de qué pasó en esa reunión de mesa política. 2 horas 40 es mucho tiempo. Si te parece, Fabi, en un ratito volvemos con más de eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Podés? Bueno, vemos por ahora, están bastante cerradas los canales. Bueno, a ver si aparece algo. Vamos a ver si aparece algo. Está bien, te lo tomo el desafío. Gran trabajo, Fabi, como siempre, gracias. Abrazo grande. Llegó luego con una torta. Torta, Adorni, para hacer el abrazo del oso, seguramente, ¿no? Foto con Bullrich, querrá decir. Estaba vencida. Más el comunicado de que va a ir al Senado en julio, que yo creo que es algo así como decir: no renuncio. Vamos a decir: yo no renuncio. Está Eduardo Valdés, diputado nacional, nos estuvo esperando unos minutos. Gracias, Eduardo, por eso. Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pagini, en que vuelvan las ideas. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto. Qué seleccionado, pero me gustaba escuchar a Fabián qué había pasado en esas 2 horas y media. Bueno, ahí está. Dice que estaba hermética la cosa, va a buscar, no la banda, y que va a buscar información a ver qué pasó, ¿no? Pero, bueno, Adorni sale y dice, Eduardo, y acá te pido tu experiencia política, tu lectura, tu ser parte de uno de los poderes del Estado más denostados por parte del gobierno. Adorni dice: en julio voy al Senado a dar mi informe. Yo decía, bueno, él está queriendo mostrarnos, Adorni, que después de lo de ayer él sigue, que no está pensando en otra cosa. Pero la lectura general de estas horas a mí me da para pensar que pende de un hilo, Adorni. Pero no sé, a ver, ¿qué ves vos, Eduardo? No, veo que primero que nada ha cometido un delito, ha violado la ley de ética pública. Él ha hecho una declaración jurada
que es una obligación de la cual no se la puede falsear, y él la ha falseado, lo acaba de confesar. Yo les aseguro que nosotros estamos estudiando alguna acción penal para estas horas, porque, y mirá que nunca en mi vida he presentado una acción penal, pero ya es demasiado. ¿Y por qué ahora sí, Eduardo? Porque me parece que es una falta de respeto. Bueno, en algún punto hay que ponerle límite en la violación a la institucionalidad democrática. Sé que quien lo asesoró a Dorni, lo asesoró muy mal. Que todo vale, no vale todo. Pero aparte ya todo lo que venía pasando, que no fue mintiendo en cuotas. No fue mintiendo en cuotas, porque todo lo que dijo en la Cámara de Diputados cuando vino a dar el informe del jefe de gabinete, que fueron las preguntas que se le hicieron previamente, o sea que él ya sabía de antemano lo que tenía que responder, es todo distinto de lo que acaba de suceder anoche cuando se confiesa con el periodista de La Nación, creo que es que habla del Río. Sí. Y la verdad es que no sé, ni siquiera creo que esa es la última versión en la que le cierran los números, pero no es la verdad. Ahora, otra cosa, yo voy a presentar un proyecto que sería una aclaratoria, que es lo que estoy trabajando hoy, una aclaratoria de esta ley que les permite y que no puede ningún familiar ni ningún funcionario que esté políticamente expuesto a acogerse a la ley. ¿Inocencia fiscal o específicamente el sistema? Inocencia fiscal. O el certificado de ganancias. ¿No? Sí. Pero claro, ¿cómo puede ser? Si para alguien no debe ser, es para los que son políticamente expuestos. Esto la tomaron esta ley para blanquearlo de ellos, que debe ser cerca del 70% del gabinete que tiene que hacer esto. Es muy fuerte ese dato, porque además habían dicho que iban a llegar a 1 millón es decir, lo estaban planteando como un efecto dinamizador de la economía. Creo que son 80.000, la mitad deben ser funcionarios, más o menos, ¿no? Bueno, por eso es lamentable. Pero guarda, si son funcionarios que hicieron la declaración jurada, que era obligación tenerla porque ya van por el 3er año de gobierno, están violando la ley que les obliga a hacer la declaración jurada de bienes. Fíjense cómo tuvieron que echar a un funcionario del Ministerio de Economía, creo que era el 2º o el 3º de Caputo, porque no había declarado bienes que tenía en Miami. Le hubieran dado esta idea y el tipo se acogía ese día. Claro. No me acuerdo el nombre, pero fue hace 2 semanas, no es que hace tanto. Pero es una vergüenza. Es hacer una ley a pedido de los evasores, de los narcos. Ahora te iba a preguntar si ponerle el nombre propio que quieras, elegí cualquier jefe de gabinete del peronismo o del Frente de Todos, el Frente para la Victoria, lo que fuera, si estuviera en esta situación, lo que sería la Argentina, ¿no? Pero un director nacional del peronismo ya estaría preso. Como están presos injustamente hoy Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, que no tenían ninguna condena en contra, y tuvo que salir el 21 de marzo del año pasado, el 2025, Donald Trump y Marcos Rubio, para que a la tarde de ese viernes, que era un viernes, subiera a la Cámara de Casación Penal para rechazarle el recurso de apelación que Cristina Fernández de Kirchner había presentado ante la Corte, ya que 2 de los 3 que le habían convalidado la sentencia en casación, Hornos y Boriski, eran los grandes jugadores de pádel en la quinta presidencial de Olivo, que a su vez venía de apelar el tribunal anterior, en donde el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, y el fiscal Luciani jugaban al fútbol en el mismo equipo que jugaba el que lo había condenado en la sesión anterior,
en la casa de Mauricio Macri, y por si faltaba alguna duda, Mauricio Macri, que fue el denunciante de la causa vialidad vía Iguacel, le muestra a Xi Jinping, eso está en los videos, véanlo muchachos porque es increíble, le muestra a Xi Jinping cuando va a China, cómo hacía goles él en sus partidos de fútbol, y es un tiro libre que practica, y le hace un gol, ¿a quién? A Jiménez Uriburu, que estaba al arco del equipo Liverpool. Entonces, recordamos el alegato del fiscal, perdón, ¿era el fiscal el que mostraba el mate o era el propio Uriburu el que mostraba el mate? No, el propio Jiménez Uriburu. Cuando la prensa descubre, cuando los periodistas descubren que jugaban al fútbol en ese lugar, para reírsenos en la cara, apareció en medio de una sesión, se puso el mate en la boca, con el signo Liverpool. Qué fuerte eso. Ahora, ¿sabés lo que es increíble? Porque si algo adolece las causas de Cristina Fernández de Kirchner, es de tener un juez imparcial, que es el principal garantía procesal que debe tener una persona. Claro. El juez Ercolini, primera instancia. No, primero la sobreselló, le dijo, esta causa no es para atender acá, la mandó a Santa Cruz. En Santa Cruz se cerró la causa, a pedido de Ercolini, no a pedido de Cristina Kirchner. Después Viecri, es decir, 8 años después, asume de ministro de Justicia Germán Garabano, que nombra de jefa de prensa de su ministerio a la mujer de Ercolini. Entonces Ercolini decide reabrir la causa judicial a pedido de Iguacel, que es el director de vialidad que puso Mauricio Macri. Pero resulta que Iguacel mandó los técnicos de vialidad para auditar la obra pública, y los técnicos de vialidad le dijeron, está bien hecha las obras. Entonces, ¿qué hizo? Los desplazó a los técnicos de vialidad y puso los de él para que le dijeran lo que querían hacer. Esa es toda la arbitrariedad. Ya empezamos en primera instancia. Ahí viene la segunda instancia, que aparecen estos jueces futbolistas. Después van al juicio oral, aparecen de vuelta otros jueces futbolistas del Liverpool. Y cuando apela a la casación le tocan los tenistas, y no solo que eran tenistas de Olivos, sino que también iban a la Casa Rosada en vísperas de sentencias que después anunciaban en tapa los diarios. Eduardo. Esta es la diferencia en la justicia, esta es la diferencia. ¿Qué tal, Eduardo? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte, ante esto que estamos charlando, lo que declaró en televisión ayer mismo Adorni, ¿cuál debe ser la reacción de la política? Bueno, hoy yo anduve en los pasillos del Congreso y la verdad que estaban todos sorprendidos muy negativamente, ¿eh? Hasta había algunos de la Libertad Avanza que decían esto es intolerable. ¿Eh? Bueno, ustedes contaron ahí la torta que no llegó, ¿es así? Sí. O que llevó la torta para festejar el cumpleaños de Pato. Por eso mismo, amerita algún tipo de movimiento fuerte, ¿va? Eso es lo que uno... Pero me sumo a lo que dice Luispa. Yo estuve haciendo el repaso público. Eduardo, ayúdanos a leer esto. Toda la prensa que acompaña el modelo de Milei, Adorni lo destrozó desde ayer a la noche hasta esta hora que estamos hablando. Sectores de la política aliadas, desde Patricia Bullrich, que dijo esto es grave, esto no es solo un error. Darío Nieto, el secretario de Macri, que dijo, esto no es así, acá hay algo más. Es decir, aliados, salvo Oría y un repostero del presidente, nadie más. ¿Qué estás leyendo ahí respecto de qué está haciendo la política amiga del gobierno respecto de Adorni? ¿Qué, lo condena o lo salva? No, yo creo que lo va a condenar. Yo creo que... Entonces está liquidado, Adorni está liquidado. Bueno, salvo que salga, ustedes me acaban de dar una noticia que es que Santiago Caputo, con toda esa infraestructura que tiene, lo está apoyando a Adorni, ¿no? Ustedes acaban de escucharlo, alguien de ustedes. Sí, contó Fabián, que está en Casa Rosada, que conoce el paño, que ahí hay un acompañamiento. Yo le sumé otra información, que es el vínculo de los últimos meses de Santiago Caputo y Manuel Adorni. Y si podemos confirmar alguna información en las semanas que vienen, hay un vínculo de una mujer, una funcionaria que recorre muchos despachos
con cosas en las manos. Pero creo que hay que seguir. María Ibarzábal? Creo que no, esa es no. No, esa es una funcionaria técnica muy proba. Se la reconoce adentro y afuera. Muy proba de vender la patria. Bueno, no, técnicamente, me refiero a técnicamente. Está bien la chicana. Vos estás hablando metafóricamente, entendí. Sí. Técnicamente para los fines que podemos. Yo me quedé del 43, te que pido no compartimos. Sí, Néstor. No, Eduardo, ¿qué tal? Néstor Restivo. Me preocupa más que la reacción política de la clase política, de la opinión pública. Es decir, el peronismo tiene en un sector importante de la Argentina, en el imaginario gorila, se asocia rápidamente el peronismo a la corrupción, el peronismo parece al Código Penal, eso es. Y en cambio en la derecha, porque pasó con Macri también blanqueó plata en favor de sus familiares, él mismo estuvo procesado. El tema del blanqueo. Del blanqueo, exactamente. Pero ¿cómo? Si no le dicen al título del programa de Horacio Berbisky, Cohete a la Luna, le iba a meter Macri a quien había contado eso y le costó la persecución fuerte judicial a Víctor Santamaría por ser el dueño del diario que contó eso, ¿se acuerdan? Sí, claro, por supuesto, pero a lo que voy es que en el macrismo o en el mileísmo ahora, con tantas causas, lo Adorni, lo de Libra, lo de las coimas, la pregunta es si ves que la opinión pública entra en esas balas, porque si no pareciera que no pagan ningún costo esta gente cuando comete los delitos que comete. Ya. Si no le entra en la opinión pública en estos tiempos que no tiene ningún... No es condición necesaria para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Te soy sincero. Claro. No es una cuestión de marketing político. Entonces, perdón, para dejarlo digo, claro. Porque hoy escuché periodistas importantes que no piensan como yo, que decían que Milei había subido en las encuestas a pesar de todo esto. Y leían algunas encuestas. En las últimas mediciones recuperó algunos puntos, sí. Hay que ver qué pasa después de esta semana, digamos, ¿no? Pero hasta la semana pasada había recuperado 2-3 puntos. Pero si la semana pasada estaba el tema Adorni como principal tema, aunque suban las encuestas, eso no tiene que cambiar la indignación. Entiendo. La dirigencia política esté en el espacio político que esté. Me parece. Porque es la primera vez que tenemos un jefe de gabinete de tan baja intensidad, ¿no? Bueno, claro, además es un funcionario que cumple un rol muy importante, un jefe de gabinete. Si querés, dale vos, Adorni debe haber sido la persona que como funcionario público más ha nombrado la palabra auditoría, todo lo tenía que mandar a auditoría, ¿no? Discapacidad, Hospital Garrahan, universidades, todo había que auditar. Y cuando lo auditan a él, el tipo hasta hace 2 meses que no sabe qué hacer. Claro. ¿Se dan cuenta la farsa? Claro. Déjame preguntar, estamos charlando con el diputado nacional Eduardo Valdés. Eduardo, te hago una pregunta sobre el peronismo. ¿En qué momento está sus definiciones respecto de la construcción política? Porque recién dijiste, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué es eso y en qué momento está el peronismo de ese recorrido? Bueno, cuando digo nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, estoy hablando de los 93 diputados nacionales de Unión por la Patria. ¿No? Digo porque tengo el orgullo de pertenecer a ese bloque que ha votado por unanimidad todas las cuestiones de este tiempo, desde que asumió Milei hasta el día de hoy. Ahora, el peronismo a nivel nacional, yo tengo que decirte que me generó mucha emoción ver que todos los sectores políticos repudiaron la injusta detención en estas horas de
que se cumple un año de Cristina Fernández de Kirchner. Digo esto porque para mí es un tema importante y no uso a los nombres. Lo felicité públicamente con un tuit a Axel Kicillof, que sacó, me parece, una muy buena declaración, analizando lo que ha hecho la justicia argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Y yo dudas. Y que resolvamos las aptitudes para quién puede presidir la Argentina en nombre de nuestro espacio político, tenemos que defender con uñas y dientes que existan las PASO. Yo particularmente no me rindo para resolver el tema de que no la proscriban a Cristina Fernández de Kirchner, pero también miro el conjunto del peronismo. Por eso les digo esto: milito activamente la no proscripción de Cristina, pero también trabajo por la unidad del espacio. Eduardo, gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Abrazo grande, gracias. Eduardo Valdés, siempre regando la planta, Eduardo Valdés, siempre ahí en el lugar de construcción, digamos, ¿no? Después, a veces las cosas se escapan a las voluntades de quienes están todo el tiempo tejiendo esos puentes. Para cerrar el tema, 5 de la tarde, nos vamos a nuestra pausa de hidratación, si les parece bien. Porque ya pasó, ¿no? Recién pasó. ¿Terminó el primer tiempo? No, pausa de hidratación. Lo que terminó no es el primer tiempo, lo que terminó son los 2 primeros cuartos, porque hubo un primer cuarto, fueron a publicidad, que hasta ahora no venía ocurriendo, por lo menos en el fútbol sudamericano. ¿Qué? ¿No terminó el primer tiempo? Ahora sí. No, Néstor, duran 90 minutos. El primer tiempo. Sí, pero lo que terminaron son los 2 primeros cuartos. Yo vi un corte nada más, pero no me lo perdí. Bueno, en la pausa para hidratación, el Mundial resolvió que se puede ir a tanda. Entonces te pasan publicidad, no un zócalo, como sí ocurre acá en la Argentina. Se va directamente a tanda, lo cual te lo convierte, o que buscan convertirlo, en una suerte de NBA, no fútbol pudimos americano. Escuchar las indicaciones tácticas del técnico de Sudáfrica para buscar el empate frente a México. Así es, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, para ir a nuestra pausa de hidratación, podemos equivocarnos de cabo a rabo y diremos, la leímos mal, porque también es cierto que parecen haber lógicas muy, pero muy nuevas respecto del modo de entender la política del otro tiempo. Esto está claro, no hay que ni explicarlo. Milei presidente. Yo no veo manera que Adorni siga siendo jefe de gabinete. No veo manera. No sé si aguantarán hasta el Mundial. No veo manera de que Adorni pueda sortear, no el enojo de quienes se oponen al gobierno de Milei, la presión de Bullrich, el posicionamiento de Macri y sobre todo las cosas que le dijeron desde sus propios medios. Es decir, sus propios vamos a poner en estos términos. ¿Por qué hago esta cuenta? Sus propios medios, sus propios voceros, los voceros del modelo, están desesperados con que Adorni les arruine el plan. Muy preocupados con que Adorni les arruine el plan. Me da la sensación que bueno, pero entonces es hay que preguntarse los por qué, ¿no? De que siga siendo jefe de gabinete. Porque en realidad creo que el día 1 nosotros dijimos, bueno, con esto que acababa de ocurrir en su momento, el enriquecimiento ilícito, la compra de las casas, etcétera, etcétera, ya no podía seguir siendo jefe de gabinete. Sin embargo, lo sigue siendo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Como 45 días desde que nos enteramos? Yo creo que desde que empezó todo. O más. Bueno, me quedé corto. Sí. ¿Por qué sigue siendo jefe de gabinete? Creo que es un mes. ¿A quién le interesa? Desde que Milei dijo... Ni en pedo se va a Adorni. Bueno, desde esto creo que es un mes. Bueno, ¿a quién le interesa o quién necesita que siga siendo jefe? Porque un gran servicio a la patria no está haciendo. Yo no creo Por que ese Adorni, motivo no es. Yo no creo que Adorni, si le sueltan la mano, se va. Sí. No creo que Adorni boquee. No creo eso. Me parece que no. Me parece que hay un vínculo que pasa por otro lado. Me parece, ¿eh? Si hay un vínculo, me puedo equivocar. Si hay un vínculo, el vínculo está asentado sobre las mismas bases de todo esto que estamos hablando. Está bien, puede ser. Es el único tipo de vínculo que puede haber. Yo creo que hay emocionalidades también entre Adorni y Karina y el propio. Me parece que la guita acá es la que manda. Hay que mirar el vínculo con Santiago Caputo, que es de otro orden. Bueno. De otro orden. Pero, y esto es información, Adorni no se va. Adorni es un hombre destrozado internamente, destrozado, medicado, su esposa
está muy mal. ¿Cómo uno imagina que debería estar viviendo alguien, un ser humano, digamos, una situación así, claro, ¿no? Por supuesto. En el caso de un ser humano, sí, está bien. Adorni cree que si va al llano es cochería, bueno, para sus intereses más íntimos, es cochería. Es que muy probablemente entonces, sea cochería. Se sostiene porque efectivamente cree que estando ahí todavía puede tener alguna protección judicial. Seguro es por política eso. Pero la pregunta es por qué lo banca el resto. ¿Por qué quiere quedarse Adorni? Yo lo entiendo. El tema es por qué el resto lo sigue bancando. Porque como vos decís, como vos acabás de explicar, dando información al respecto, nadie lo banca. Si nadie lo banca, nadie lo está cubriendo. No, Milei lo banca. Bueno, Milei lo banca. Karina Milei lo banca menos que Milei. Bueno, ¿por qué? Pero Milei lo banca. Sí, bueno, no, quizás todo verdad. Quizás también se está jugando, bueno, lo banqué tanto, no me van a dar el brazo a torcer. Milei es un tipo que piensa las cosas con mucha emocionalidad, además de todos los otros factores. Seguro. Entonces por ahí Milei, el tipo sí. dice, acá se pone en juego aquello lo que yo jugué plato mierda. Y también puede ser cierto. Me cuesta creer que sea solo eso. No, está bien, ahí compro. Pero bueno, veremos cómo sigue la historia del gobierno, digamos, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando del modo en que se construyen esos vínculos, de la doble vara judicial, de todo lo que explicó recién Eduardo Valdés. Para mí hizo muy bien en vincular, a nosotros ayer también lo hicimos, ¿no? En vincular el año de la detención de Cristina, de la sentencia de la Corte, de la decisión de la Corte, con esta situación y las doble varas y las entrañas de la bestia, que es en definitiva el Poder Judicial. Bueno, 5 y 7. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable.
Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Cuánto podés sostener lo que te pasa por dentro? Llega Trópico de Vidrios, una experiencia teatral poética y profundamente humana que atraviesa la memoria, los vínculos y la fragilidad humana. Con textos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes, música en vivo y la actuación de Hernán Schifano. Todos los sábados de junio a las 18 en el Teatro El Excéntrico de la 18, Lerma 420 Villa Crespo. Entradas por Alternativa Teatral. ICBC. El futuro nos inspira. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Ginger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. 5 de la tarde, 15 minutos, 18.5 la temperatura en Buenos Aires y alrededor de 18.5, teniendo en cuenta el momento de la hace calor, les diría, ¿no? Hace calor, totalmente. Hace calor. Para mañana, bueno, lo que resta de la jornada, algo nublado. Hoy volvió el sol, por otra parte, ¿no? Salud, sí, mi amigo. Aunque no lo veamos.
siempre está, pero está bien, pero hoy nos tocó la piel. Hoy nos tocó la piel y capaz que te seca alguna ropa y todo. Puede ser. Cómo está acumulada, ¿no? Sí. No hay tender que aguante. Está hecho lleno. Bueno, para mañana viernes, mínima 8, mirá, baja bastante la temperatura, la mínima. La máxima es la misma que hoy, 17 grados, neblina y parcialmente nublado. Déjame hacerte solo esta pregunta porque un posteo de la vicepresidenta de la Nación que ya había dicho, ya se había mostrado disconforme con las presentaciones de Manuel Adorni, ¿no? Sí, es un posteo en el cual le reclama al jefe de gabinete, en este caso, que se presente, lo hace también en su calidad de presidenta del Senado, ¿no? Que debe ponerse a disposición de las cámaras del Congreso para informar sobre la marcha de gobierno. Es un posteo bastante largo con el pedido concreto, pero Victoria Villarruel no quiso quedar afuera de la denuncia contra Adorni en un momento en el que Adorni está prácticamente en el piso. Claro. ¿no? Bueno, queremos compartir con ustedes una de esas... solo cierro y digo, Adorni dijo que iba en julio al Senado. Queremos compartir una de esas historias que pasan inadvertidas, pero ni nosotros como programa, ni en esta casa queremos que eso suceda. Ayer hubo una conferencia de prensa, digamos, si ustedes quieren, en función de la apertura al público del archivo que fue localizado recientemente, que da testimonio de la presentación que hizo el ICUF ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en aquel 1979, que entre otras cosas generó muchísimo revuelo en la Argentina, fue un momento de resistencias, de banderas en Japón, en los mundiales que se estaban desarrollando. El archivo tiene información sobre 42 detenidos desaparecidos judíos y más de 20 denuncias de episodios antisemitas cometidos entre abril del 76 y la fecha de presentación, y da cuenta además del compromiso del ICUF en ese contexto histórico en el que efectivamente actuó respecto de derechos humanos. Está en línea Marcelo Orestein, presidente del ICUF, la principal organización de la comunidad judía progresista de izquierda de nuestro país y secretario general del Llamamiento Argentino Judío. Marcelo, soy Pablo Caruso, con Luis Paginiger y Néstor Restivo, te saludamos en Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo le va a ustedes? Buenas tardes y gracias por llamar. Gracias por atendernos, Marcelo. A ver, ¿nos das contexto más allá de la presentación que hicimos recién? A ver, para poner en contexto, primero cuento brevemente qué es el ICUF. El ICUF es, como vos dijiste, es la representación de un sector de la colectividad judía que se reconoce como progresista, humanista, laica e internacionalista. Nació en París en 1937, en Argentina desde el año 41, y tiene instituciones en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, en Lanús y acá en Capital Federal. Siempre hubo un mito, llamémoslo un mito urbano, de que todos sabíamos que se había presentado una lista en el año 79, presentada por el doctor Julio Solfinger y el ingeniero Ángel Grushka. Pero la lista nunca nadie de nosotros la había visto. Uh-huh. Hace unos meses atrás, digamos, finales del año 25, la hija de Ángel Grushka encuentra la carta con el sello de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber recibido la carta. Es un primer paso. El segundo fue que hace unas 5 o 6 semanas atrás, entre todas las cajas que tiene el CEDOC todavía por abrir, que es el Centro Documental del ICUF, creado en el año 2018 a instancias de Irina Visakowski, que fue su primer directora hasta hace un año atrás. Hay muchas donaciones que se reciben y entre todas las donaciones se abre una caja y aparece la famosa lista. Esta lista que contiene 42 detenidos desaparecidos judíos y 20 atentados antisemitas. Entre ellos no solo son desaparecidos del ICUF ni atentados a personas del ICUF, sino que hay un atentado a una sinagoga, a un mercado de comida kasher, a
la sede del ICUF, que fue víctima de un atentado, y en la lista hay muchos que no sabemos todavía quiénes son, que quedan por investigar. Sí, todos los que están en la lista fueron chequeados contra las listas de la CONADEP y las otras listas oficiales que hay para corroborar que son desaparecidos. Otra particularidad que se encontró en esa lista es que recordarán que hace poquito en Córdoba se encontraron restos de desaparecidos. Hace muy poco, claro, en La Perla. En La Perla, exacto. Y se pudieron identificar 12 cuerpos. Dos de ellos figuran en la placa de desaparecidos del ICUF, que está colgada desde el 24 de marzo en todas las sedes que el ICUF tiene en Argentina. Marcelo, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Me parece importante preguntarte, por lo que vos acabás de describir, y el rol del ICUF por los derechos humanos durante la última dictadura, ¿qué es lo que hicieron las otras organizaciones de la comunidad judía? Uno podría decir las oficiales, entre comillas, ¿qué es lo que hicieron también en relación a los desaparecidos de la comunidad judía? Bien, buena pregunta. Yo le sacaría las comillas porque nosotros decimos que ellos representan al sector de la derecha de la colectividad. No son una representación oficial. Bien. Si bien los gobiernos la toman, para nosotros no tienen ese carácter. Es conocido, por lo menos por nosotros, la respuesta que muchos directivos de la DAIA, que es quien se ocupaba de estos temas, le dio a muchos familiares de desaparecidos cuando iban a pedir ayuda, y la respuesta era: si tu hijo hubiera sido un buen judío y sionista, hoy no sería un desaparecido. También nos consta que algunos directivos de la DAIA en forma individual han colaborado también para sacar a algunas personas del país antes de que sean desaparecidos, pero esto como algo individual y no institucional. También quiero marcar que cuando se hizo la cola en el año 79, la mayoría de las denuncias eran individuales. La del ICUF, que es colectiva, es una de las pocas que fue presentada por una organización con una lista colectiva. Bien. A ver, Marcelo, ¿y ahora? ¿Y de aquí en más? De acá en más, bueno, de acá en más nos queda mucho trabajo por delante. Se está trabajando con los organismos de derechos humanos, que ayer estuvieron presentes en esta conferencia. Se está trabajando mucho con Memoria Abierta, que nos dio una gran mano, para poder encontrar primero cuál es la fuente que dio origen a esta lista, que no lo sabemos. ¿Qué significa la fuente? Perdón. ¿Qué significa la fuente? Si quién, La fuente es de dónde nuestros directivos sacaron estos datos de los desaparecidos y de estas denuncias antisemitas. Porque también durante esos años duros, que nuestras instituciones fueron un alojo para muchos militantes, donde encontraban un lugar donde poder estar, compartir, hablar de política y seguir trabajando, pasó que por cuidado, todo lo que tenía material sensible de datos, mucho fue destruido. Claro. Pero hay mucha gente que no obedeció estas órdenes o indicaciones, y son los materiales que van llegando al CEDOB, y no tenemos duda de que van a seguir apareciendo más sorpresas en la cantidad de cajas que todavía quedan por abrir. Marcelo, aprovecho para... Sí. No, perdón, te interrumpí. No, dale. No, quería aprovechar para preguntarte por el CEDOB, ¿no? ¿Cómo puede acercarse a aquellas personas a las que les interese a la actividad que realiza el CEDOB, que es un centro de documentación y que seguramente tiene a disposición no solo un centro documental, sino también realiza charlas y demás, ¿no? Exacto. Al CEDOB pueden encontrarlo en las redes a través de la página del ICUF, que es icuf.org.ar
y ahí hay una solapa que está el CEDOP Piniecats, que fue creado en el 2018, es el único archivo que hay de la izquierda judía, guarda toda la documentación del ICUF y de sus instituciones, y está recibiendo donaciones muy importantes de familias que depositan en la confianza que les da el CEDOB los materiales que han quedado de sus ancestros, y en los cuales se va abriendo y se va encontrando muchas sorpresas. Entre ellos hemos recibido donaciones de Gerchunov, quien escribió Los Gauchos Judíos. Sí, sí. Físicamente el CEDOB está ubicado en La Valleja 180, atiende de lunes a viernes, se comunican con ellos y los investigadores o quien esté interesado en poder ver el material, la lista queda a disposición de quien la quiera ver. Ya la mismo que la conferencia de ayer ya está colgada en la página, en YouTube, en la página del CEDOP o en la del ICUF. No me acuerdo en cuál de los dos canales se colgó, ya figura completa, y hay muchísima documentación que está tanto en yiddish como en español, para todos los investigadores que necesiten, que realmente hay mucha gente que viene a buscar documentación ahí porque no está en otros lados. Marcelo, gracias por este rato. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Y gracias por el compromiso. Abrazo, gracias. Marcelo Orestein, presidente del ICUF, organización de la comunidad judía muy vinculada a la cultura, sobre todo, ¿no? Entre otras cosas. Sí, a la cultura, a la tradición, a un sector determinado de la comunidad judía, como explicaba Marcelo Orestein, más vinculado a las tradiciones de izquierda y progresistas en la Argentina. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira. Eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas del juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que... Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas.
Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a M530 Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Reflexión, opinión e información dinámica y actualidad. De 16 a 18. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. Entender o pueda el anticipo de lo que será la crónica de Néstor Restivo sobre las elecciones, el resultado del balotaje en Perú. Néstor, ¿cómo está eso? Eléctrico está. Sí, porque no sé si van a ser los días más felices de Roberto Sánchez, el candidato que hasta hoy a la mañana, hasta la madrugada estaba al frente en el conteo de votos y ahora está atrás. Se contaron ya el 98.2% del total, o sea, falta un punto y medio. Eso ahora. Ahora lo acabo de ver. Lo está siguiendo. Y desde la mañana Keiko va adelante por unos 700 votos. Es tremendo. En una votación donde cada uno de los contrincantes, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sacaron más de 9 millones cada uno. La diferencia es de 700 votos, nada más. Falta, insisto, un punto y medio, un poco más. Estos son más o menos 200.000 votos. Así que puede cambiar todavía. Todo. Bueno, pero lo que pasa es que en las últimas horas, Keiko pudo dar vuelta esto que se veía como un triunfo de Sánchez, por lo que ya se ha dicho del voto extranjero, el voto en Estados Unidos, en Argentina, en algunos países de Europa, que en una gran mayoría votaron a Keiko Fujimori. Los votos que faltan contar aparentemente no son del extranjero, esos creo que ya entraron todos, son de la zona más remota del Perú, la zona selvática, amazónica, que ahí al revés que lo que pasa en el extranjero, una mayoría es de Roberto Sánchez. Pero lo cierto es que está muy pegado y que ella va ganando. Y por otro lado, lo que también sucede es que cuando termine esta votación, que probablemente termine el conteo, digo, hoy o mañana, no va a haber un resultado oficial. Por más que se hayan contado el 100% de los votos, cualquiera que sea el ganador, hay unos 200 a 300.000 votos observados que va a haber que trabajarlo después con los fiscales de cada partido y las autoridades electorales. Y ahí hay una discusión, porque de esos votos observados ya se sabe que la mayoría son de Lima y del extranjero. Y entonces uno puede decir, bueno, en Lima y en el extranjero ganó Keiko mayoritariamente, pero que están observados, ¿qué significa? ¿Que los van a validar o no los van a validar? Y ahí está el juego tribunalicio, donde me parece que Roberto Sánchez tiene mucha menos posibilidad de incidir sobre los jueces, como sí tiene el establishment peruano, Keiko Fujimori,
y la Embajada de Estados Unidos, que ya dijimos que visitaron a los jueces electorales la semana pasada. Entonces la tiene difícil Roberto Sánchez, que convocó ya una marcha para mañana, suponiendo que mañana se va a conocer el 100% del resultado, y presionar por lo que él entiende que podría ser su triunfo. Pero es un final realmente que yo nunca vi, que haya nada más que 600, 700 votos de diferencia. Pero han habido elecciones en Perú también muy parejas, no tan apretadas, ¿no? En definitiva, hasta ahora Keiko tiene el 50,002 de los votos y Roberto Sánchez el 49,998% de los votos. Es la nada misma la diferencia y se verá cuando termina el 100%, pero sobre todo se verá cuando se anuncie. Y atención que a fines de julio ya debería haber jurado el presidente del Perú. Van a tener un par de semanas de mucha intensidad, tensión política y discusión para ver cuándo se anuncia el resultado final, que están tirando una fecha entre el 7 y el 8 de julio. Yo te digo una cosa, para ese momento de esa revalidación o observación de los 300.000 votos, tenés que convocar a Poncio, a Estrada, a Yunta, a Musto, al Colorado Kile. Tenés que vayan muchachos a defender esos votos, ¿no? Sí. Está difícil. Va a ser una carnicería eso, no sé si se vive, se vive como acá, no sé, por ahí otra cultura. No, se vive así y por supuesto, como dijimos ya tantas veces, por supuesto a quien más le importa es al peruano porque se juega la continuidad. A Carlos Enrique, a Quique Rabina, ¿no? A Yunta. Sí, ¿cómo se llama el que le dio la patada a Krupoviesa, el que le dio la patada a Montenegro? Bueno, si querés ir más atrás al tiempo, el Tano Mircoli, que lo quebró a Johan Greif en Avellaneda. Me voy atrás en la historia. Bueno, mirá qué dato que tiró. Ahora, más allá de todo esto, Ruggeri Pasucci, perdón, y podríamos seguir hasta las 8. Qué difícil gobernar, ¿no? Muy en difícil. Cualquiera de los dos casos, te diría. Pero, digamos, Fujimori lo que tiene a favor es que el establishment político, ella es la cuarta vez que quiere ser presidenta, no sé si lo logrará ahora o no, pero el fujimorismo culturalmente de alguna manera gobierna el sistema político corrupto, legislativo peruano. Al otro, en este caso a Sánchez, se le haría más difícil porque le va a pasar lo de Castillo. Por eso él llama un gran acuerdo nacional, un consenso, etcétera. Está muy difícil y, como siempre decimos, no es solo importante para el Perú, sino también hay mucha mirada latinoamericana puesta, y sobre todo de Colombia y Brasil, que tienen elecciones pronto, ¿no? Entonces, bueno, así como decíamos muy entusiasmado, quizás un par de días, que para Petro y para Lula era muy buena noticia que ganara, como se creía en algún momento, Roberto Sánchez, ahora deben estar preocupados porque un triunfo de Keiko consolida la tendencia de la extrema derecha en la región. ¿Qué más, Néstor? O si querés. No, y lo otro, acaba de hablar Donald Trump, porque se tensionó de nuevo la guerra entre Irán y Estados Unidos. Hubo bombardeos, hubo misiles, hubo drones, hubo ataques de Irán a bases estadounidenses en Bahrein, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos. Eso es un tema, ¿no? Estados Unidos está perdiendo en esta guerra las bases militares que tenía alrededor de Irán. Es una derrota muy grande en ese sentido y una gran resistencia del pueblo iraní. Pero ahora acaba de decir Trump que se llegó a un acuerdo. Irán hasta ahora lo desmiente, pero bueno, están así, porque está de nuevo la posibilidad de reanudarse la guerra que se había empezado a reanudar hace un par de días, como insisto, con ataques cruzados, solo de Estados Unidos esta vez. Israel está con el tema del Líbano, pero lo que dice Trump no está confirmado por Irán, así que estamos también a la expectativa de si puede haber algún anuncio pronto o no de que se revalide el acuerdo de paz. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Arrancamos clima de cafecito con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo van, muchachos, por ahí ustedes en la radio de la EB? Bien, muy bien, acá estamos. A ver, ¿con qué ojos estás mirando este mundial? Buena charla de café obligada, te diría. Mirá vos, yo creí que ustedes se iban en este programa progresista, como dijo el compañero judío. No, él dijo de izquierda, no sé, o Luispa. Qué sé yo, no sé cómo caracterizar este programa progresista popular. Y de izquierda, Juan Carlos. Y popular, y popular. Está muy bien. Y nacional y popular, todo eso. Progresismo y de izquierda entran en el mismo... Perdón, mala mía, me voy solo. No, yo creo que sí entra, por supuesto que entra, sí. Bien. La izquierda es una nutriente, casi diría principal, del concepto de
de progresismo. La palabra progreso y progresismo con connotaciones políticas viene de la Revolución Francesa. Y también de la Revolución Francesa viene la palabra izquierda. Por lo tanto, creo que es posible asociarla. Después, a lo largo del siglo XIX y principios del XX y todo el XX, también creo que se puede asociar. Lo que hay que discutir con un egresado de historia, ¿no? Rompés todas las conversaciones hoy son sin saber, Juan Carlos, no, argumentos, conocimientos, yo ahora voy al fútbol, no tengo problema, pero no quiero dejar de decir que nosotros vivimos en la Argentina, por lo tanto, el tema del progresismo a la izquierda también se tiene que referenciar con el fenómeno político del peronismo, que eso no hay ni en Italia, ni en Suiza, ni en Uruguay, sino que es un fenómeno argentino, fenómeno político, social, cultural. Por lo tanto, la actitud de la izquierda y del progresismo hacia el peronismo es determinante, que puede tener una actitud, por supuesto, que no sea acrítica, pero que valore y pondere positivamente ese fenómeno tan arraigado popularmente, porque después hay otras izquierdas que tienen un rasgo claramente antiperonista. Esa es mi opinión, por lo menos. Muy bien. Bueno, ¿y con qué ojos estás viendo este mundial? Mira, yo, como todos los futboleros de la Argentina, que somos 46.999.999, como para dejar alguno, qué sé yo, alguna que no sea. Además, ahora la mayoría de las mujeres también son futboleras, asunto que hace 30, 40 años atrás no existía, o 20. ¿No? Y de esa cantidad hay un 50% que además somos técnicos, ¿no? Claro. Además somos técnicos. Así es, sí. Y en eso hay la mitad más uno que son de Boca. Tremendo. Ya incomprobable, Juan Carlos. En fin. Bueno, yo cómo lo vivo, ¿no? Yo lo vivo, como decía en la introducción, lo vivo con entusiasmo y expectativa, porque es un mundial, porque voy a ver a los mejores del mundo, porque sé que me voy a emocionar, a poner nervioso con la Argentina, con los demás, en fin, lo vivo con una expectativa positiva y pienso atravesar este mes teniendo en cuenta que va a ocurrir todo eso. Por lo demás, me resulta muy, muy molesto esa conducta de imperialista de Estados Unidos con componentes, en fin, racistas, reaccionarios, excluyentes, como lo que es hoy Estados Unidos, Estados Unidos de Trump, Estados Unidos que se expresa como en el deporte también, no podría ser de otro modo, como un imperio inconmensurable y autocrático. Entonces desprecia a los africanos, los maltrata, asiáticos, bielorrusos, impide a Rusia, en fin, toda esa cosa me molesta. Y también todo ese exceso de lo publicitario, de lo rimbombante, de la exhibición de riqueza, en fin. Yo que sé que el fútbol hoy es un negocio capitalista universal, no es solamente un problema de Estados Unidos, es un fenómeno propio de esta fase del capitalismo. Claro. Pero creo que en Estados Unidos hay se manifiesta un rasgo odioso en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos con esos ojos, me parece, ¿no? De todos esos millones que somos, hay una parte importante que me parece está con todas esas capas. Voy a estudios centrales. Néstor, querido, es asunto internacional, claramente, lo dijo Juan Carlos, casi que geopolítica. ¿Cómo están México y Sudáfrica? Hizo recién, cuando estábamos hablando de Perú y de Irán, el segundo gol. México va ganando 2-0, merecidamente, porque va jugando mejor. Sí. Es un partido discreto hasta donde alcanza a ver, pero va ganando la selección local. Muy contentos los mexicanos por 2-0. Bueno, y van 78, faltan un poquito más de 10 minutos. Diría Walter Nelson, partido liquidado. Claro, el Mundial entra en política internacional, ¿no? Le toca a Néstor. Claro, cuando no está Mariano, ¿no? Entre los dos. Bueno, mira, te voy a leer, Juan Carlos, lo que la colega especializada en economía, Rosalía Constantino, publicó hace un rato. Dice, declaración jurada de Adorni.
Al cierre del periodo, es decir, fines del 2025, Adorni declaró tener efectivo $209.000 y 2,5 millones de pesos. Pero también al cierre del 25 declaró tener 8 deudas por un total de 300 millones de pesos, es decir, unos $250.000. Si tiene en cash $209.000 y a la vez debe tener, o sea, está sacando esta conclusión, tiene en cash $209.000 y dice deber 250.000. Yo creo que el mejor sastre argentino no es capaz de hacer una declaración tan a la medida, ¿no? Me da la sensación. Sí, pero era esperable, ¿no? Porque toda la conducta de este señor jefe de gabinete está inficionada de inmoralidad, de mentira y de una suerte de soberbia, subestimando a la opinión pública, subestimando a la ciudadanía, al pueblo, porque si vos mentís como miente este hombre, y queda expuesta toda su conducta inmoral de aprovechamiento de su lugar en el gobierno nacional para enriquecerse, para vivir como fuera de su nivel, fuera de su rango, con lujos, en fin, a mí me parece que no hace más que ponerle un clavo más al cajón de la inmoralidad de este gobierno. Es una demostración de la bancarrota moral de este gobierno que contrasta, creo que es una de las cuestiones más importantes, con el discurso del presidente de la Nación, montado en una suerte de cruzada por la moralidad contra los inmorales peronistas y zurdos. Ese castillo de naipes que impactó en una parte de la opinión pública, por eso lo destaco. Una parte de la opinión pública, quizá molesta por gobiernos anteriores, disconforme con gobiernos anteriores, asumió esa conducta de solidaria con Milei y simpatizó a partir de toda esa campaña desde la moralidad contra los inmorales. Eso, en mi opinión, es lo más trascendente de todo este episodio de este personaje absolutamente menor que la historia olvidará prontamente, lo principal es este tema para mí, el tema ideológico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Adorni no es Adorni en sí mismo. Adorni nos presenta, es parte de una escena que nos es difícil todavía interpretar de una manera correcta, porque pensemos juntos, Juan Carlos, última reflexión que te pedimos. El gobierno claramente está peleándose contra su propio programa de gobierno. Ya el ministro de Economía dice una y otra vez, bueno, que el crecimiento está en deuda, que el gobierno tiene cosas para mostrar en términos estadísticos, en términos de cierta estabilidad macro, pero que hay un tema ahí con el crecimiento, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo está lidiando con causas de corrupción que muestran la doble vara que tiene el Poder Judicial, ¿no? Caso Libra, caso Andis, esto mismo de Adorni. Mientras se está rediseñando en un quirófano a cielo abierto el propio Poder Judicial, con un nivel de interrelación entre el poder que es espantoso. Francamente, no invita a pensar que se está saneando el Poder Judicial. Y la oposición está tratando de buscarle la vuelta, ahora aferrados a la pelea para defender la PASO. La escena es muy clara. Lo que cuesta ver son cuáles son los movimientos que siguen, ¿no? Una sociedad con capacidad de movilizarse en determinados momentos dice acá estoy. Pero cuesta ver cómo sigue la película, Juan Carlos. Francamente, digo, no me animo a decir, bueno, a partir de ahora los hechos se van a dar de determinada manera. Claro, yo tampoco me animo. No, yo tampoco me animo. Yo escribí un artículo en Acción el otro día, empiezo a hablar de dos Argentinas. Una, esta Argentina que vos acabás de... ¿En dónde lo publicaste, perdón? En Acción, en el periódico Acción. Ah, bien. Esta Argentina que vos acabás de señalar, un poder judicial mayoritariamente seguidor, es una élite
con fuerte componente de corrupción y fundamentalmente con un elemento ideológico de acompañar al poder empresario y al poder cultural. Un poder ejecutivo que se desbarranca por su plan económico que afecta a la vida del pueblo y por sus corrupciones y sus latrocinios. En fin, así que ese cuadro contrasta con otra Argentina, que después de lo del indio yo ya me animo a decir eso, porque yo venía ya señalando muy claramente el tema de las calles y las plazas, porque acá hubo un 24 de marzo, uno de los más grandes de la historia, porque tuvimos otra vez cientos de miles protestando por el no cumplimiento del gobierno del presupuesto universitario en defensa de la educación pública. Tuvimos 2 eventos feministas muy crecidos también, el 8 de marzo y el 3 de junio, en fin, y el movimiento obrero incluso el 1 de mayo. Pero ahora con lo del indio y todo esto que todos conocemos, francamente creo que se va conformando desde esa reacción de abajo, a mí me gusta decir desde el subsuelo de la patria, desde abajo, desde el pueblo, una emergencia que reacciona, que protesta, que critica y que está reclamando contra este gobierno claramente, porque ese es el sesgo ideológico de todas estas emergencias sociales y que todavía no tiene un cauce de carácter político, que como ya sabemos, porque no lo tenemos, ¿no? Es muy largo de charlar y lo hablamos tantas veces. Es una charla en sí misma esa, claro. Así es, esto ya se sabe. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que va a seguir existiendo. Un gobierno apoyado por el establishment, lanzado a la rapiña de los despojos del Estado que este gobierno pone en venta el patrimonio público, lanzado a que el Parlamento Nacional elabore y promulgue leyes en contra del pueblo y a favor de mejorar sus niveles y sus tasas de ganancia. Así que el establishment lo apoya mientras se tapa la nariz y algunos de ellos buscan otras alternativas. Esto de taparse la nariz y apoyar, y algunos que buscan otras alternativas de centro, moderado, eso ocurrió siempre. Esto no es ninguna novedad histórica, en mi opinión. Así que yo creo que vamos a convivir con este gobierno que va a seguir desde el apoyo del establishment, y ojo, el establishment local y el internacional, el fondo y el trumpismo. Entonces, el gobierno va a seguir tratando de sostener con pertinacia su iniciativa política. Y por el otro lado está esta emergencia que viene desde las bases, desde el pueblo, y que lo va enfrentando. Y yo creo por ahora lo que se vislumbra es eso. Esperemos que del campo popular esta fuerza política, social y cultural que viene de abajo empuje la articulación de un frente y de un programa. Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo. Chao. Juan Carlos Junio, cafecito. Me sorprende ver a Perú en modo F5, porque está Néstor todo el tiempo actualizando a ver qué resultados hay. Recién lo contamos y no deja de sorprenderme verlo a Néstor en esa actualización. Luispa, ¿nos contás un poco más lo que hayas podido averiguar sobre el acuerdo entre el gobierno y universidades? Bueno, es un acuerdo que, como decíamos ayer, finalmente se firmó, se rubricó básicamente entre el gobierno nacional, el secretario o el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, con representantes de los distintos sectores. A esta hora lo que sabemos es que no todos los sindicatos firmaron el acuerdo, quedaba uno muy importante por definir, que es la CONADU histórica, que no firmó en el día de ayer, esperando el Congreso Nacional que se desarrolló en el día de hoy. Esto quiere decir escuchar a las bases, a ver qué opinión tenían en relación a la firma del acuerdo o no. Un acuerdo que también recordemos, muy sintéticamente, en términos salariales, ofrecía la mitad de lo que se está reclamando. En cuanto al retraso salarial, se terminó cerrando en un 24% aproximadamente en total, el grueso ahora en junio y el resto
en el mes de septiembre, si no me equivoco, o era continuado en julio. Bueno, pero el grueso es me ahora... parecía que era en julio, pero el grueso, el 21% es ahora. 21% es ahora, es prácticamente el total, y es importante que sea ahora porque entra en la cuenta del aguinaldo. Así que eso fue lo central. Conadu Histórica votó no acompañar, no firmar. No solo eso, ratificó la medida de fuerza que ya estaba convocada para la semana que viene. La semana que viene hay paro del martes al sábado. ¿Qué nivel de representación tiene Conadu Histórica? La Conadu Histórica es una federación importante, reúne a sindicatos locales de todas las provincias del país. Aquí en la Universidad de Buenos Aires representa a la AGD, a la Asociación Gremial Docente, que es importante, es uno de los sindicatos importantes de los docentes dentro de la UBA. No es el único, pero es un sindicato importante. Esto no, la disconformidad con el acuerdo no ocurrió únicamente en Conadu Histórica. En Conadu Histórica se votó en ese sentido mayoritariamente, pero dentro de la Conadu, ayer hablábamos con Clara Chevalier, que es la secretaria general de ese sindicato, dentro de la Conadu hubo un porcentaje muy importante que votó en contra del acuerdo. Aunque saliera a favor. Se impuso a favor el acuerdo, pero en contra votaron muchísimos representantes que estaban allí en esa asamblea, en ese plenario. Y en el caso de FEDUN, otra de las federaciones nacionales de docentes, también una federación grande que tiene representación en todo el país, habían hecho una encuesta previa, antes de que se sentaran a la mesa a conversar sobre el acuerdo, habían hecho una consulta previa entre los docentes afiliados a ese sindicato y había dado, y la publicaron horas antes de ese acuerdo, 89% en contra. Finalmente, con todo sobre la mesa, terminaron decidiendo votar a favor. Por lo que estás contando, que internamente, aunque haya salido a favor, hay mucho ruido. Hay mucho ruido. ¿Cómo se manifiesta ese ruido? Bueno, seguramente se va a manifestar con distintas medidas de fuerza en todo el país, de acá hasta que la Corte Suprema se expida, porque lo importante en definitiva también es que retiró el gobierno nacional la demanda o la exigencia a que se resigne el reclamo ante la Corte Suprema. La pregunta es si le da un poco de aire o le quita presión a la Corte para decidir, porque cada marcha también era una presión a la Corte. Bueno, evidentemente esa presión ya no va a estar con esa fuerza. Va a seguir habiendo paros y va a haber movilizaciones y protestas, pero marchas como las que conocimos hasta ahora difícilmente en el escenario actual, ¿no? Porque todo es muy cambiante, también hay que ver qué pasa con eso, pero bueno, también se respondió, lo decía Clara Chevalier ayer, a una necesidad muy importante para muchos docentes de todo el país que están cobrando miserias, y era algo que también había que atender. Todo está sobre la mesa, desde los que dicen ese alivio lo necesitábamos, así como estábamos no podíamos seguir, hasta los que dicen se traicionó la lucha que se venía llevando adelante. ¿Qué es lo que termina primando? Bueno, la negociación. Nuestras vidas se volvieron invivibles, decía Clara. Así lo decía ella. Lo que terminó primando y que un poco termina arrastrando la voluntad y la decisión de los sindicatos docentes es la negociación que algunos rectores de universidades nacionales radicales, fundamentalmente el rol de la Universidad de Buenos Aires con Emiliano Jacobiti como cara visible de todo eso, la negociación con el gobierno nacional. Eso también hay que decirlo porque los que impulsaron llegar a un acuerdo intermedio fueron estos sectores del radicalismo universitario, ¿no? Jacobiti, Bartolacci del CIN. Alguien me decía hoy, ¿por qué el CIN negocia como tal? ¿Qué entidad tiene el CIN para negociar como tal? El CIN no es un sindicato. El CIN es la unidad, una instancia donde se sientan los rectores de todas las universidades nacionales a discutir políticas en común de las universidades nacionales. Bueno, en el último tiempo parece que se hubiera convertido en un sindicato de rectores, alguna cuestión así. Bueno, en definitiva, hay mucho ruido, por supuesto, el tema va a seguir, el reclamo a la Corte Suprema también está presente, y bueno, veremos qué respuesta se da del otro lado. Qué bueno contar con Luispa, ¿no? Que conoce muy a fondo esta dinámica, pues es un tema sumamente delicado. Es decir, es el tema universitario, de por sí está en juego la existencia de la universidad pública en la Argentina, y al mismo tiempo
la difícil decisión entre vidas invivibles, roscas políticas y este tipo de acuerdos, digamos, ¿no? Y la persistencia de la lucha. Ojo, porque de esto por ahí tenemos bastante. Seguramente. Bueno, Luispa, ya se empieza a rajar, Luispa, porque en un ratito en Floreal, en Gente que Dice, vamos a entrevistar, y tenemos muchas ganas de hacerlo, a Lucy Caballero, socióloga, referente de Ni Una Menos. Vamos a hablar, creo que lo primero que le vamos a preguntar a Lucy es, mira, arranquemos desde la movilización del Ni Una Menos hasta... yo te diría las movilizaciones por Cristina Libre, y en el medio la despedida del Indio Solari. Seguro. Y a ver qué lee, ¿no? Una de las mentes más interesantes para escucharla, de Lucy Caballero, un ratito nomás. Bueno, son las 6 de la tarde. México 2-0. 2-0, 2 expulsados, una a cada lado y ya está terminado. No, 3. Tiene 2 expulsados Sudáfrica. Sudáfrica me perdió entonces. Sí, y 1 México, recién. Y en un rato, a las 11 de la noche, en realidad, Corea del Sur, República Checa. Me pone tan feliz volver de terminar el día tan tarde y que volver y todavía tener por lo menos medio tiempo para ver el Mundial, ya me pone un horizonte. Igual hasta la 1 de la mañana viendo Corea del Sur y República Checa. Mañana vemos, Luis, ¿para qué querés que sea? Mañana vemos. Bueno, gracias por estar ahí. Qué complejidad, qué tramas tan contradictorias tenemos entre nosotros y nosotras, y ahí vamos, tratando de ofrecernos todo el tiempo en esta compañía que nos hacemos algunas claves de lectura. Quédense, Jair y toda la banda, para hacer la vuelta aquí en la 530, y nosotros mañana haremos que vuelvan de viernes a las 4 como siempre. Chau.